Jesús. La Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana en Bronx, Nueva York, te invita a ver Definitivamente Jesús. Tito el capítulo 2, el verso 11 hasta el 14. Dice la palabra de Dios, Tito el capítulo 2, el verso 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Elevemos una oración al Señor para que el Señor sea obrando de una manera especial en esta hora a través de su palabra. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Entonces levante sus manos, levante su voz y digámosle al Señor en esta tarde: Señor, háblanos en esta tarde. Señor, te damos las gracias. En esta hora, Señor, te hemos adorado, te hemos glorificado. Ahora, Señor, tu pueblo se dispone a escuchar tu palabra. Seas obrando de una manera especial como solamente tú lo sabes hacer en cada corazón, en cada vida, Señor, en esta tarde, en este lugar. Señor, para ti no hay nada imposible. Quebranta corazones en esta hora, Señor. Oh, esos corazones de piedra que sean sensibles a tu palabra en esta hora, Señor Jesús. Y tú eres el único que puedes obrar a través de tu palabra. Así, Señor, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y riega la tierra y la hace germinar, Señor. Oh, así es tu palabra, Señor. No volverá a ti vacía, sino que hará todo lo que tú quieres que haga, Señor. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Obra como solamente lo sabes hacer, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento en esta hora. Y vamos a hablar en esta tarde acerca de la veracidad de la salvación y la condenación. Eso es lo que vamos a estar hablando en esta tarde. Y hablábamos hace 15 días acerca de aprovechar bien el tiempo. ¿Cuántos se acuerdan? Aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Recuerde que el título de esa enseñanza era ¿cómo estamos disponiendo nuestro tiempo o el tiempo que Dios nos ha dado? Ahora 8 días mirábamos un tema acerca de la integridad. Eso mirábamos el domingo pasado y decíamos que debíamos de vivir rectamente, que debíamos de vivir donde quiera que usted y yo nos movamos. Debemos de ser transparentes, que debemos de ser honrados, donde quiera que cada uno de nosotros pues nos moviéramos. Y terminamos hablando acerca de este texto que hemos leído ahora, o que el apóstol Pablo nos enseña en el capítulo 2, el verso 12, de cómo vivir en este siglo. ¿Cómo debemos de vivir cada uno de nosotros en este siglo mientras esperamos esa bendita esperanza? ¿Cuál es la esperanza? La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que cada uno de nosotros estamos esperando. Pero el apóstol Pablo nos enseña cómo debemos de vivir cada uno de nosotros en este tiempo en el cual estamos viviendo. Él dice, renunciando a toda impiedad. O sea, renunciando a todo lo malo y a los deseos de este mundo. O sea, a todos los deseos que este mundo, o a los deseos mundanos, a los deseos de este mundo que este mundo nos quiera ofrecer. A todo eso cada uno de nosotros debemos de renunciar. O sea, en otras palabras, vuelvo y lo repito, debemos de vivir correctamente,
rectamente, en honestidad. Debemos de vivir cada uno de nosotros con transparencia, siendo transparentes donde quiera que nos movemos y siéndole fieles a nuestro Dios todos los días de nuestra vida. ¿Y sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque Él vendrá a llevarse una iglesia de este mundo, una iglesia santa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Eso lo sabemos cada uno de nosotros. O sea, nosotros esperamos dos acontecimientos, sea la muerte. Si el Señor pues quiere que cada uno de nosotros gustemos la muerte, quizás muchos de los que estamos aquí vamos a gustar la muerte. Eso solamente lo sabe Dios, nosotros no lo sabemos. Pero también esperamos la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Esa bendita promesa para estar con el Señor por toda la eternidad. Y lo que vamos a mirar en esta hora es una pregunta. ¿Estás preparado para el encuentro con Dios? ¿O estamos preparados para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo? En San Lucas, el capítulo 12, el verso 16, el verso 21. San Lucas, el capítulo 12, el verso 16, verso 21. Esta parábola nos muestra a un hombre que tenía asegurada su condición económica, pero no su relación con Dios. Y vamos a leer esta parábola que el Señor pues nos muestra en esta tarde. San Lucas, el capítulo 12, del verso 16 al 21. Y dice la palabra de Dios: también le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico que había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Entonces ahí podemos ver a un hombre que tenía asegurada su situación económica. Como hay muchos hombres hoy en día en este mundo que tienen una situación económica asegurada, ya pues pueden estar tranquilos o están tranquilos porque ya no tienen que pensar en la vejez, porque tienen una situación económica asegurada, tienen una buena casa, tienen buenos carros o buen carro, unos buenos ahorros o una buena pensión. Así como este hombre, pueden haber muchas personas que tienen su situación económica asegurada, pero no su situación con Dios. O sea, no están bien, su relación con Dios no está bien. Y esto era lo que le pasaba a este hombre. Tenía su situación económica bien asegurada, pero con Dios su relación no estaba bien. Y por eso Jesús en esta parábola le dice a este hombre: necio. Porque es necio aquel o a todo aquel que no es consciente de la veracidad de la salvación y de la condenación. Porque como hay una salvación, también hay una condenación. Como hay un lugar donde usted y yo vamos a, si le somos fieles a Dios, si permanecemos en el Señor, si nos esforzamos cada día, hay un lugar preparado para cada uno de nosotros, y esa es nuestra esperanza, el reino de los cielos, donde vamos a estar por toda la eternidad. Pero también hay un lugar
un lugar de tormento donde o ese lugar la palabra de Dios lo llama el infierno. Así que, hermano y amigo, como hay una salvación eterna, también existe un infierno y no podemos ser diferentes ante esta gran realidad. Esto no es un cuento de Adán, esto es la verdad de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia es muy clara. La Biblia, que es la palabra de Dios, pues es clara y nos da muchos ejemplos para que nosotros podamos ver y podamos entender, y nos muestra estos dos lugares, y esto es lo que vamos a ver en esta tarde. Por ejemplo, la Biblia nos muestra la generación de Noé. Sabemos nosotros que la generación de Noé, por el pecado del ser humano, pues Dios determinó Dios acabar con la vida de todo ser viviente, y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 6, el verso 5. Génesis, el capítulo 6, el verso 5. Vamos a leerlo. Génesis, el capítulo 6, versos 5 al 7. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y el verso 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahí podemos ver que el hombre que Dios había creado se había alejado de Dios, y en su corazón solo existía el deseo cada día de hacer el mal. Hermano, ¿cómo sería la maldad del ser humano en ese tiempo de la generación de Noé? Que Dios tomó la decisión más bien de terminar con esa generación. Solamente Noé halló gracia ante los ojos de Dios, Noé y su familia, porque Noé fue diferente a los demás y Noé obedeció la voz de Dios. Por eso dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Ahora, en esta generación en la cual estamos viviendo nosotros, déjeme decirte, la sentencia es igual. La sentencia es igual, no cambia. Romanos, el capítulo 6, el verso 23, dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es ¿qué? La paga del pecado es muerte. Ese es el salario por practicar el pecado. Ese es el salario por no obedecer la voz de Dios. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también en Ezequiel, el capítulo 18, leámoslo, Ezequiel, el capítulo 18. Ezequiel, el capítulo 18, el verso 4. Nos dice la palabra de Dios: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el verso 20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Así que podemos ver que el pecado es el que va a llevar al ser humano a la muerte espiritual. Porque está la muerte física, la que la Biblia dice que el polvo vuelve a la tierra y el espíritu a Dios que lo dio,
y el alma es el que va a tener que dar cuenta a Dios por los hechos que cada uno de nosotros hayamos hecho en esta tierra. O sea que el pecado es el que va a llevar al hombre a la muerte, la segunda muerte, o sea, la separación del hombre con Dios por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Pero el que hace la voluntad de Dios, para el que se esfuerza a hacer la voluntad de Dios, para el que obedece la palabra de Dios, para el valiente, como lo dice la palabra de Dios, el que persevera cada día, la recompensa es la vida eterna por toda la eternidad. Así que, hermano y amigo, la condenación y la salvación son reales. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta tarde a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En San Lucas, el capítulo 16, quiero que abra su Biblia en San Lucas, el capítulo 16, o también ahí en el proyector lo puede ver. San Lucas, el capítulo 16, nos muestra una parábola donde Jesús explica cómo dos hombres después de la muerte fueron a lugares totalmente diferentes. Uno de estos hombres pues es Lázaro, el mendigo. Y el otro pues es el rico, el que se vestía con esplendidez y hacía grandes banquetes. Todos dos pues murieron y fueron sepultados. Y dice la Biblia que Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Y también el rico fue sepultado. Y dice San Lucas, el capítulo 16, el verso 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces la palabra de Dios nos muestra aquí dos lugares. Una donde estaba Lázaro, otra donde estaba el rico. El rico estaba en un lugar de tormento. ¿Cómo sería el tormento de este hombre que le pidió a Abraham que enviara a Lázaro, que remojara la punta de su dedo en agua y que viniera y tocara su lengua para refrescar su lengua porque estaba atormentado? O sea, eso nos quiere decir el tormento que este hombre estaba pasando en ese lugar. O sea, Dios a través de esta parábola nos está mostrando que hay dos lugares, uno para el justo y otro para aquel que hace maldad, para el que no quiere obedecer la voz de Dios. Y dice San Lucas, el capítulo 16, el verso 25: Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. O sea, la palabra de Dios es clara. Dios a través de esta parábola nos está mostrando que hay dos lugares. Uno es un lugar de tormento y otro es un lugar de descanso y paz. Y en el verso 27 dice el rico: Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham,
Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Mire, ¿cómo sería el tormento de este hombre en aquel lugar? Que rogó a Abraham que enviara a Lázaro porque tenía 5 hermanos, tenía familia, y le dijo: envía a Lázaro para que les testifique a ellos, o sea, para que les hable la palabra de Dios y dejen de hacer lo malo, para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Pero Abraham le dijo: mira, allá tienen a Moisés, allá tienen a los profetas, que los oigan a ellos. Allá tienen a Moisés, allá tienen a los profetas, que los oigan a ellos. Hermano, Dios no quiere la muerte del pecador. Por eso es que hasta el día de hoy sigue dándonos oportunidad, sigue dándonos aliento de vida, para que cada uno de nosotros nos acerquemos a Él y arreglemos cuenta con nuestro Señor Jesucristo. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y tenga la vida eterna. Así que esta parábola es bien clara. Nos muestra 2 lugares separados. Ahora, pregunta: ¿qué dice la Biblia acerca del sufrimiento en el infierno? Porque ya vimos por la palabra de Dios que es un lugar de tormento. Pero vamos a seguir mirando qué dice la palabra de Dios acerca del sufrimiento en este lugar. Y vamos a volver a leer San Lucas, el capítulo 16, el verso 23 y 24, que lo leíamos ahora, pero para volver a recordar el sufrimiento. San Lucas, el capítulo 16, el verso 23 y 24. Dice: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces nos habla que va a ser un lugar de tormento. Nos muestra la palabra de Dios. El sufrimiento va a ser un tormento por toda la eternidad. Es lo primero que nos muestra la palabra de Dios. San Mateo, el capítulo 13, el verso 40. San Mateo, el capítulo 13, el verso 40, donde el Señor da la respuesta a la semilla, o a la semilla que esta gente sembró, a la cizaña. La parábola de la cizaña. Dice la palabra de Dios que el Señor, dándole respuesta a los discípulos acerca de esta parábola de la cizaña, le dijo que el sembrador es el Hijo del Hombre, que el terreno es el mundo, y que los que sembraron la mala semilla pues fue el enemigo, pero que Dios mandará a los ángeles. San Mateo 3:40 dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces mire que los primeros textos que leíamos antes nos hablaban de que el sufrimiento allí en el infierno va a ser un lugar de tormento. Ahora nos habla de un lloro y de un crujir de dientes, y esto es por toda la eternidad. San Mateo, el capítulo 13, el verso 47, nos dice:
Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces vemos por la palabra de Dios, o estos textos nos muestran el castigo o el sufrimiento de aquellas almas que van a ir a ese lugar. Nos habla de angustia, nos habla de llanto, nos habla de tormento, nos habla del lloro, de crujir de dientes. Y déjeme decirle, esto es por toda la eternidad. Una vez daba yo un ejemplo aquí de lo que es la eternidad. Alguien dijo que cuando alguien contara todas las gotas de lluvia, no, gota por gota, de la lluvia que cae, o cuando alguien terminara de contar cada copo de nieve que cae en el invierno, o también cada grano de arena que hay en la playa, cuando aquel hombre termina de contar todas estas cosas, apenas habrá empezado la eternidad. O sea, para que usted y yo entendamos de pronto lo que es la eternidad. Hermanos, la eternidad no tiene fin. No tiene fin. Usted y yo tuvimos un principio. Llegamos a este mundo, nacimos. El niño que presentamos hace unos instantes tiene días de nacido. Dios le dio ese privilegio de nacer en este tiempo. Pero también como nacimos, vamos a tener que partir de este mundo, que es lo que llamamos la muerte de este cuerpo. Cuando el cuerpo pues volverá a la tierra, volverá al polvo, el espíritu a Dios que lo dio, y el alma pues es el que va a tener que dar cuenta a Dios por lo que usted y yo hayamos hecho en esta tierra. Esa es la segunda muerte, la separación del hombre con Dios por toda la eternidad. Y hay un ejemplo que yo he dado, pues, un ejemplo claro que yo he dado de lo que es el dolor que la gente va a sufrir. Porque la Biblia nos dice que va a haber llanto, que va a haber angustia, que va a haber dolor, crujir de dientes, que va a haber tribulación, tormento. Y es por toda la eternidad. ¿Cuántos aquí algún día o en algún momento nos dio un dolor de muela? Yo creo que la mayoría hemos pasado por ahí. La hermana Blanca se ríe porque hace poco pasó por ahí. Amén. Yo creo que todos hemos pasado por un dolor de muela. Qué duro, hermano, es uno a medianoche, nuestra esposa durmiendo, los hijos durmiendo, y uno sentado en una cama soportando un dolor de muela. Las horas parecen no terminar, esa noche no parece terminar. Pero por muy larga que sea la noche, por el sufrimiento, por el dolor, la noche termina. Vamos al dentista, nos manda antibióticos, medicina, nos hace una cura y el dolor se va. Pero este sufrimiento, este dolor que la Biblia nos habla, este tormento es por toda una eternidad. Es por toda una eternidad. Y mira, hermano, Dios no creó el infierno para el ser humano. El infierno no fue hecho para el hombre. El infierno no fue hecho para el ser humano. San Mateo, el capítulo 25, el verso 41, nos habla para quienes fue hecho el infierno. San Mateo 25, 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda:
apartados de mí, malditos al juego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Para ellos fue preparado o fue hecho el infierno, para el diablo y sus ángeles. El diablo es el ser que más feo pintan, con cachos, con cola. Es el ser que más horrible pintan, pero recordemos que ese ser fue el ser más hermoso que hubo en el reino de los cielos. Aquel a quien Dios le había dado autoridad, una gran autoridad. Aquel ser que por esa hermosura y por esa autoridad que Dios le había dado, se llenó de orgullo y quiso poner su trono por encima del trono de Dios, y por encima del trono de Dios no pone su trono nadie. Se rebeló contra Dios y fue sacado del reino de los cielos junto con sus seguidores, con aquellos ángeles que le siguieron, aquellos ángeles caídos. Para ellos fue preparado el infierno, para el diablo y sus ángeles. Pero aunque el infierno no fue hecho para el hombre, allí van a ir los que no creen en Jesús. Allí van a ir los que no obedecen la voz de Dios. Allí van a ir los que no le siguieron. Allí van a ir los que se complacen en la maldad, los que siguen los deseos de este mundo. Allí van a ir aquellas personas que no se arrepientan y obedezcan la voz de Dios. Ahora otra pregunta: ¿cómo escapar del infierno? ¿Cómo escapar del infierno? Siendo que es tan horrendo el castigo en el mundo venidero, nuestro principal interés debiera ser evitarlo a todo precio. Y déjeme decirle, ese es el deseo de Dios también para cada uno de nosotros. El deseo de Dios es que las almas no se pierdan. El deseo de Dios es que las almas no perezcan. Dios no quiere que las almas perezcan, sino que se arrepientan, vengan al conocimiento de la verdad, se arrepientan y tengan la vida eterna. Por eso Él ha dado unas condiciones para que el ser humano sea salvo. Y déjeme decirle algo: la condición que Dios ha puesto es la más simple, es la más sencilla. Cualquiera la puede hacer. Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso es lo más sencillo. Solamente creer en Jesucristo, solamente obedecer su palabra, hacer su voluntad, y vamos a obtener la vida eterna. Eso es lo más sencillo que el hombre puede hacer. La Biblia lo dice: porque de tal manera, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Será que Dios nos está pidiendo algo difícil que no seamos capaces de hacer? No, es algo sencillo. Solamente creer en Jesucristo, solamente obedecer su palabra. Recordemos lo que le dijeron, o el carcelero le preguntó a Pablo y a Silas cuando vio ese gran milagro. ¿Qué fue la pregunta del carcelero? Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Esa fue la pregunta que hizo el carcelero. ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo y Silas? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora la pregunta que le hicieron a los apóstoles, a Pedro, en aquel primer discurso del apóstol Pedro, cuando Pedro les habló a aquellos judíos lo que habían hecho con el Señor Jesucristo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo.
Cuando ellos oyeron estas palabras, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás hermanos: ¿qué haremos? Ahora, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Y qué les dijo Pedro? ¿Qué les dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermano, es algo sencillo, y amigo, es algo sencillo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros para poder entrar al reino de los cielos. San Juan, el capítulo 5, el verso 24, dice de la siguiente manera. San Juan 5, 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna. El que obedece su palabra tiene vida eterna. Porque si hay algo que a Dios le agrada, es que cada uno de nosotros hagamos su voluntad. Ahora en Apocalipsis, el capítulo 22, el verso 16. Quiero que abran sus Biblias y leamos estos dos versos. Apocalipsis 22, 16 y 17. Quiero que, si trajo la Biblia, la abra y miremos estos dos textos. O si no, mire el proyector y vamos a leer todos estos textos de la palabra de Dios. Apocalipsis 22, 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y dice Apocalipsis 22, 17: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, diga conmigo: y el que quiera. A ver, dígalo más duro: y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Así que el ser humano se salvará voluntariamente y el ser humano se condenará voluntariamente. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios nos está diciendo: el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dios no está obligando a nadie. Él es un caballero, pero Él sí está tocando a la puerta. ¿A cuál puerta? La puerta de tu corazón. Él dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Así que Él no obliga a nadie, pero sí está tocando a la puerta de los corazones. Y dice: y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. O sea, esto es voluntario. O sea que al cielo van a ir los que así quieren. Hermano, porque esto es voluntario. A nosotros nadie nos obligó para estar en esta tarde, en este lugar, sino que nosotros lo hemos hecho voluntariamente. ¿Y por qué lo hemos hecho voluntariamente? Porque queremos mejorar, porque queremos crecer, porque queremos conocer más a Dios, porque queremos oír su palabra, porque queremos llenarnos del poder de su Santo Espíritu y poder prepararnos para ese encuentro personal con Dios. Porque voluntariamente queremos obedecer la voz de Dios. Hemos comprendido la verdad, y hermano, y queremos ser de esos que voluntariamente quieren ir al reino de los cielos.
pero también voluntariamente la gente se va a perder. Al infierno van a ir los que así lo quieran. ¿Sabe por qué? Porque voluntariamente no quiere obedecer la voz de Dios. No quieren obedecer la voz de Dios. No quieren hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Así que el hombre se salvará voluntariamente y se condenará voluntariamente. Y ya hemos visto por la palabra de Dios que hay dos lugares. Un lugar de paz, de felicidad. Un lugar de descanso, donde vamos a estar morando por toda la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Pero también hay un lugar de llanto, de dolor, hay un lugar de angustia, hay un lugar de crujir de dientes, y es por toda la eternidad. Así que, hermano, cada uno de nosotros debemos de aprovechar bien el tiempo. Debemos de aprovechar cada momento, cada segundo que Dios nos da. Cada que usted y yo estemos en la presencia de Dios, debemos de aprovechar el tiempo a lo máximo. Mire, vamos a ver dos ejemplos de un hombre que no supo aprovechar la oportunidad y de uno que sí supo aprovechar la oportunidad. Judas fue un hombre que no supo aprovechar la oportunidad. Fue un hombre que, como ese hombre que leíamos al principio, él quería tener asegurada su situación económica. A pesar de que fue un hombre que caminó con nuestro Señor Jesucristo. A pesar que fue un hombre que disfrutó de la presencia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, vio su rostro, oyó su palabra. Es más, todos los textos o la mayoría de textos que hemos leído en esta tarde, Judas los escuchó de la voz de nuestro Señor Jesucristo. Pero a pesar de esto, este hombre no aprovechó la oportunidad, lo cambió por unas cuantas monedas. O sea, quería tener asegurada su condición económica. Su relación con Dios, él no le importó. Pero ¿sabe cómo terminó Judas? Usted sabe cómo terminó él. ¿Qué dice la palabra de Dios? Terminó, él mismo se ahorcó. Él mismo se colgó. Su conciencia lo acusó. No soportó lo que su conciencia le decía. No supo aprovechar la oportunidad. Y la palabra de Dios nos dice muy claramente que la paga del pecado es muerte. Así termina el ser humano que no sabe aprovechar la oportunidad que Dios le ha dado. Un hombre que supo aprovechar la oportunidad, Zaqueo. Zaqueo oyó hablar que Jesús estaba en su ciudad. Y había una condición que lo impedía ver a Jesús, era su estatura. Pero él corrió a donde estaba la multitud y se adelantó en el camino y subió a un árbol sicómoro, dice la palabra de Dios. Quería ver a Jesús, no quería desperdiciar esta oportunidad. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús llegó a aquel árbol, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja de ese árbol porque es necesario que more en tu casa. Zaqueo descendió deprisa y no solamente le abrió las puertas de su casa, sino que también le abrió las puertas de su corazón. Porque cuando Jesús estaba allí en la casa de Zaqueo, Zaqueo le dice al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien,
se lo devuelvo cuadruplicado. Y el Señor le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, es un hombre que aprovechó la oportunidad. Y usted y yo, hermano y amigo que está en esta tarde, debemos de saber aprovechar bien esta oportunidad que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dado la oportunidad de disfrutar de este precioso día. Nos dio el privilegio de ver la luz de un nuevo día, aunque ya está oscureciendo, pero tuvimos el privilegio de ver la luz de un nuevo día. Nos dio la oportunidad de que en esta tarde nos reuniéramos en comunión para que juntos adoráramos a Dios, para que juntos disfrutáramos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo y para que juntos nos sentáramos a la mesa a escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio que Dios nos ha dado y usted y yo debemos de aprovechar bien esta oportunidad de cada día usted y yo poder agradar a nuestro Dios, cada segundo, cada momento de nuestra vida que el Señor nos dé, poder agradarlo a Él, serle fiel a Él, como el Señor lo manda en su palabra. Dios no quiere que los hombres se pierdan, que los hombres perezcan, sino que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. En Tito el capítulo 12, el verso 11. Tito capítulo 12, el verso 11, donde leíamos al principio. Dice la Biblia: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Cuál era la condición del ser humano después de que Adán cayó en pecado? Estábamos sin esperanza, perdidos, separados de la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que estamos muertos en delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él y hoy por gracia somos salvos. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hermano, Dios nos ha dado un regalo maravilloso a cada uno de nosotros. A nosotros no nos ha costado nada, al que le costó es a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no fuimos comprados con dólares. Nosotros no fuimos comprados con oro ni plata. Nosotros fuimos comprados con la misma preciosa, con la sangre preciosa, o con la misma sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Así que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, o sea, a todo lo malo y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, vivamos correctamente, vivamos en honestidad, vivamos cada día siéndole fieles a Dios, esperando mientras esperamos esa promesa maravillosa o esa manifestación maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús, dice la Biblia, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermano, esa es la razón por la cual Dios quiere una iglesia apasionada que haga su voluntad. Dios quiere una iglesia apasionada que haga su voluntad, que haga el bien, que renunciemos a todo lo malo,
Que renunciemos a todo eso que nos impida que podamos tener una buena relación con Él. Que renunciemos a todo lo malo, que renunciemos a toda la impiedad, que renunciemos a todos los deseos mundanos, a todo lo que este mundo nos pueda ofrecer a cada uno de nosotros. Vamos a leer Primera de Corintios, el capítulo 6, el verso 9, para terminar. Primera de Corintios, el capítulo 6, el verso 9. Dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, el capítulo 6, el verso 9. Un texto muy conocido por todos. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire qué lista tan tremenda la que la Biblia nos habla de los que no van a heredar el reino de Dios. Hermano, tenemos que renunciar a todo lo malo, a todo lo que nos impida tener esa buena relación con nuestro Señor Jesucristo. Mire, cuando usted y yo tenemos una buena relación con Dios, cuando tenemos esa buena relación con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, lo primero que nos importa a cada uno de nosotros es buscarlo a Él. Lo demás es secundario. Lo demás es secundario. Y ese es el orden de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Así que hay un cielo que ganar y un infierno que escapar. Un infierno que escapar. Según este texto que hemos leído, entonces, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? La Biblia dice que el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, este recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a estar en pie en esta hora y vamos a decirle al Señor que nos ayude de una manera especial a cada uno de nosotros. Vamos a pedirle al Señor que sea obrando grandemente en cada una de nuestras vidas. Hermano y amigo que está en esta tarde, en este lugar, y si alguien necesita del Señor en esta tarde, déjeme decirte algo: el Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar, quiere sanar, quiere perdonar, quiere restaurar a todo aquel que quiera venir a Él, a todo aquel que quiera abrirle el corazón al Señor Jesucristo. Ya hemos visto por la palabra de Dios que hay dos lugares, hermano: un lugar de tormento y un lugar de paz, un lugar de descanso. A ese lugar de descanso, a ese lugar que el Señor tiene preparado para aquellos que hacen su voluntad, para aquellos que se esfuerzan cada día y le son fieles a Dios todos los días de nuestra vida, los que ponen la palabra de Dios en práctica en su diario vivir. Pero hay un lugar también separado para aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Hoy es un día que el Señor nos ha dado una preciosa oportunidad para que nos acerquemos a Dios y arreglemos cuenta con nuestro Señor Jesucristo. ¿Habrá alguien en esta tarde que quiera entregar su vida al Señor Jesús,
y quiera arreglar cuentas con nuestro Señor Jesucristo. Hoy es el día aceptable, mañana puede ser demasiado tarde. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Estos segundos que nosotros estamos viviendo en este momento nos pertenecen a nosotros, pero el día de mañana le pertenece a Dios. El día de mañana le pertenece a Dios. Hermano, dentro de una hora no sabremos qué pueda pasar con nosotros. Hermano, el futuro le pertenece a Dios. Nosotros estamos viviendo es el presente. Por eso, hermano, si has escuchado la voz de Dios, si has escuchado la palabra de Dios, no desperdicies esta oportunidad. No desperdicies esta oportunidad. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y tenga la vida eterna. Vamos a orar, pidiéndole al Señor que sea obrando de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Levante sus manos, levante su voz y digámosle: Señor, ayúdanos. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que ha sido anunciada, Señor. Tu palabra ha sido clara, Señor. Nos has mostrado en esta tarde dos lugares a través de tu palabra, Señor. Un lugar de tormento, un lugar de llanto, un lugar de dolor, Señor. Un lugar de angustia, un lugar de crujir de dientes por toda la eternidad, donde van a ir aquellos, Señor, que no obedecen tu palabra, que se complacen, Señor, haciendo la maldad, que se complacen en los deseos de este mundo, Señor, y que viven conforme, Señor, a su mente, a su corazón. Oh, Señor, que andan por ese camino ancho, pero ese camino ancho los conducirá a la muerte, porque hay caminos que le parecen derecho al hombre, pero su fin son camino de muerte. Pero hay, Señor, un lugar de paz, hay un lugar de reposo, Señor. Hay un lugar, Señor, que va a ser, Señor, de felicidad por toda la eternidad. Y allí vas a estar tú, Señor, al lado de aquellos, Señor, que se han esforzado a obedecer tu palabra. Vas a estar al lado, Señor, de aquellos que